Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas mis hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta tarde estamos aquí continuando con lo que la pastora inició ayer, la declaración de fe. Reciban un saludo de los pastores. Estamos esperando a que todo esto pase para poder reunirnos, para poder estar nuevamente juntas. Amén. Y comenzamos con nuestra declaración de fe. Eh, a mí me tocó darles el punto número uno, que es el punto número uno, que es que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Amén. ¿Qué es nuestra Biblia? ¿Qué es nuestra Biblia? Nuestra Biblia es un libro sagrado, es un libro que ha sido muy perseguido, que es un libro que ha sido muy amado. La historia cuenta que fue el primer libro que fue imprimido. Cuenta que es el único libro que está hecho en muchos idiomas, inclusive lenguas. Y es bien importante que nosotros como cristianos, como Alcance Victoria, tengamos presente el estar leyendo nuestra Biblia, el estarla escudriñando. De hecho, vemos en las Escrituras, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso no nos lo dice ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Nos los está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que las escudriñemos. Pero ¿realmente las leemos o las escudriñamos? ¿Qué es lo que hacemos al leer la palabra de Dios? ¿Sabías que la palabra de Dios está dividida en dos partes, que es Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Sabías que la palabra de Dios contiene 66 libros? ¿Lo sabías? ¿Sabías que tenemos 5 libros que son llamados mosaicos porque fueron escritos por Moisés? Que tenemos 14 libros históricos, 5 proféticos, poéticos, perdón, 5 profetas mayores, amén, 14 profetas menores. ¿Lo sabías? ¿Realmente hemos escudriñado la Biblia? ¿Realmente sabemos qué es lo que contiene? ¿O nada más la leemos así como muy de pasadita, como muy, ay, qué lindo, el pastor dio esta cita, dio esta otra? Pero ¿qué hay en nuestro hogar? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay de la Biblia? ¿Dónde queda la Biblia después de que regresamos del servicio? Recuerda que nuestra declaración de fe, como se los acabo de decir, es escudriñar nuestra Biblia. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. En la Biblia tenemos todo. Dice que es nuestra única y suficiente regla de fe y conducta. Es lo único que necesitamos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dejó. Porque ahí estamos encontrando lo que es la vida eterna, porque ahí es donde encontramos que Jesucristo vino a vivir, a morir por nosotros, que ahí encontramos cómo ser buenos padres. Muchas veces decimos, es que nadie me enseñó a ser padre. Mentira, sí nos enseñan a ser padres, y eso se encuentra en la Biblia. Es que yo no sé cómo ser una buena esposa. También mentira, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Es que no sé cómo ser un buen esposo. También la Biblia lo dice, que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice las personas, es que no sé ser hijo. También tiene consejos para los hijos, que dice que respetemos a nuestros padres, porque en ellos tenemos la vida eterna. Tenemos muchos consejos en la Biblia, que no los veamos, que no la escudriñemos, que la pasemos por alto, es bien diferente. Por eso nuestro punto número uno en nuestra declaración de fe es esa, porque ahí empieza todo, ahí está el principio de todo. Ahí dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dice que habló a la mar y la mar le dijo que criara peces y el mar los hizo. Le dijo a la tierra que proveyera hierba verde, animales, y la tierra lo hizo. Y cuando se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo hizo. Tomó tierra y lo hizo. Muchos dicen, es que ¿de dónde venimos? Es que no sé cuál es el principio de mi vida, es que no sé qué pase, o me dicen que vengo de tal lado. Escudriña la Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana, que me va a escuchar en esta tarde, en esta noche. Escudriñala, ahí vas a encontrar un tesoro inenarrable. No sabes cuánta sabiduría vas a adquirir leyendo esta palabra, no sabes cuánta inteligencia, cuánta verdad vas a encontrar leyendo este hermoso libro que es la Biblia. Hay una cita muy hermosa que dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Imagínate, más dulce que la miel. ¿Cómo debemos de desear la palabra? ¿Cómo debemos de desearla, de ser tan dulce que la que destila del panal? Así debe de saber a nuestra boca. Pero muchas veces tomamos nuestra Biblia y ¿qué hacemos? La voy a leer porque no tengo sueño, y leyendo la Biblia me duermo. ¿Verdad que sí hacemos muchas veces? Es que voy a leer un ratito la Biblia porque no tengo sueño. No, léela, escudriñala. Yo anteriormente les decía a mis hijos, la Biblia es como si comieras pescado. Vas a comer tu pescado y no te lo comes de un jalón. Vas quitando los huesitos, porque esos huesitos se te pueden atorar. Así es muchas veces la Biblia. No sabemos, no entendemos, pues lo hacemos un ladito, pero seguimos comiendo. El pescado no lo tiras, ¿verdad? El pescado sigues comiéndotelo. ¿Por qué? Porque pues te está alimentando. Pues la Biblia es más que eso, hermana, hermano. La Biblia es más que un alimento a nuestra alma. Dice en el Salmo, varios versículos del Salmo 119, vivifícame en tu palabra es verdad, vivifícame. La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos da fuerzas, la palabra de Dios tiene que ser el todo de nuestra vida. Yo anteriormente platicaba con mi madre y me decía, no, que orar y todo. Yo le decía, sí, mami, orar es muy importante. Orar es estar en comunión con Dios. Tú le hablas a Dios a través de una oración. Tú le dices al Señor, dame, necesito, sáname, no tengo dinero, mis finanzas, dame trabajo. En la oración todo eso venimos como el asadón, a pedirle a Dios, a rogarle a Dios. Pero cuando tú escudriñas la Biblia, es Dios hablándote a ti. Tenemos más de 3,000 promesas, para ser exactos. Dicen que 3,565 promesas en la Biblia. ¿Cuál es la promesa que a ti te llena? ¿Cuál es la promesa que tú necesitas en este momento de angustia, de ansiedad? La promesa que a mí me está llenando es que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Ahí dice que nada me faltará, es porque nada me faltará. Amén. Así dice la palabra de Dios. Que estamos enfermos, que el COVID y que no sé qué, dice el Señor, yo soy tu sanador. ¿Y será que Él es nuestro sanador? Esa es una promesa, que Él es nuestro sanador. Y a cada momento de nuestra vida, cada paso que damos, cada circunstancia de nuestra vida, la palabra de Dios tiene que fluir de una manera instantánea. ¿Por qué? Porque te estás llenando. Dice que la palabra de Dios es como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Cuando nosotros tenemos alguna situación difícil, entonces viene la palabra a nuestra mente, porque ya llenamos primero nuestro corazón, ya llenamos nuestro vaso, ya tenemos de dónde sacarla. Pero ¿qué pasa que no te llenas? ¿Qué pasa que no sacas esa palabra? Está seca. Está seca, puedes orar mucho, puedes cantar mucho, puedes hacer muchas cosas, pero si no te llenas de la palabra de Dios, está seca.
Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Yo viví una situación muy, muy grave hace 17, casi 18 años aproximadamente. Yo tenía que entrar al hospital a ver a mi hijo enfermo, a mi hijo que me lo habían ya desahuciado, que los médicos me decían, pues no es probable que viva. Y cada vez que yo entraba ahí, yo tenía una palabra fresca en mi boca que me animaba, porque Dios me dijo en su promesa que si yo creía en el Señor Jesucristo, yo sería salva, yo y mi casa. Y yo le decía al Señor, Señor, yo creo en ti y mi hijo va a ser salvo, porque esa es la promesa que yo he tomado para mi vida, es la promesa que yo he arrebatado para mi vida, y yo sé que tú lo vas a hacer, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y volví a entrar al hospital y yo sentía aquella opresión de muerte, aquella opresión de gente ahí muriendo, porque había mucha gente que ya no salía viva. Y al momento de poner un pie en aquel lugar, venía a mí la palabra: y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa era una palabra que a mí me fortalecía, que me llenaba, una palabra que me sostenía, una palabra de esperanza, de que yo estaba bajo la sombra de Dios, que Él estaba conmigo, que Él no me dejaba. Esas eran las promesas que yo aplicaba a mi vida cada día, cada momento de mi vida. Cuando yo fui al hospital por otra situación de cáncer, yo le decía: Señor, yo voy a llegar hasta donde tú quieres, pero dice tu palabra que tú eres mi sanador y tú me vas a sanar, Señor, porque yo lo he creído, lo he declarado, tengo fe que tú lo vas a hacer. Pero ¿de dónde yo iba a sacar todo eso si antes no había yo llenado mi vaso? ¿De dónde iba yo a sacar toda esa palabra si antes yo no lo hubiera escudriñado la Biblia? Dios, a cada paso de mi vida, tengo 62 años para la gloria de Dios, y tengo más de 30 años en el camino de Dios, y cada paso que he dado en mi vida ha sido con la palabra de Dios en mi boca. Antes de sentarme en esta silla, yo le dije a Dios: así dice tu palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Y Dios ha llenado mi boca de su palabra, porque esa es la confianza que tenemos. Así es que yo las invito, hermanas, hermanos, escudriñen la Biblia, no se conformen con leerla, no se conformen que en el servicio el pastor les esté leyendo la palabra. Ustedes lleguen a su casa y léanla. Alcancé Victoria es un ministerio en donde nos enseñan a que tenemos que escudriñar la palabra. Por eso es nuestra única regla de fe y conducta. De fe porque creemos lo que no miramos. De fe porque ahí está la palabra y yo la creo. No lo voy a ver, pero lo voy a creer, porque la palabra de Dios así lo dice, y esa es mi fe, ese es mi consuelo, esa es mi esperanza. Amén. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo en la escuelita de los niños, yo les enseñaba que con los ojos cerrados ellos caminaran a ver si podían en medio de las bancas y tropezaban. Y luego les quitaba la venda de los ojos y les decía que vieran la luz, prendíamos una luz y así les enseñaba que ellos tenían que leer la palabra, porque es lo que les iba a enseñar a no tropezar en la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es una lumbrera que te va guiando, te va alumbrando. Platicando hace años con una pastora, me decía que sus congregantes hacían 2 horas de ida y 2 horas de venida caminando. Una pastora de Michoacán me decía que cruzaban un cerro y que de venida pues estaba la luz del sol, pero ya de regreso ya no estaba la luz del sol. Y dice que ella se paraba en la puerta de la iglesia y veía para el cerro y veía las antorchas, cómo se iban alumbrando para que ellos no tropezaran, porque eran veredas muy angostas, para que ellos no cayeran. ¿Qué hubiera pasado si esas personas iban sin alumbrarse, hubieran caído? Así tú, si no te alumbras con la palabra de Dios, en algún momento puedes caer,
porque no hay esa lumbrera que te esté guiando en tu camino, porque no hay esa lumbrera que esté ahí sobre de ti para que tu vida pueda ser guiada por Dios. Lee la palabra, escudriñala, te invito, es bien hermosa, tiene tantas historias, tiene 5 libros de poesía. 5 libros que te hablan poéticamente. Vemos un libro de cantar, es hermoso. El amor del esposo hacia la esposa, de Dios hacia la iglesia. Vemos los proverbios maravillosos, donde te enseñan a que dice que si tu hijo es rebelde, pues que le des con vara, que no morirá. Pero hoy decimos, pobrecito de mi hijo, ¿cómo le voy a pegar? La Biblia dice que lo corrijas. Pero si no la lees, entonces no tienes los valores de decir, la Biblia dice esto, Dios me está ordenando y por algo me lo dice. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuánta sabiduría nos falta a nosotras como esposas para poder edificar nuestra casa? No le dice al marido, ¿verdad? No le dice al esposo que el hombre sabio va a edificar la casa. Es la mujer la que va a edificar la casa. Es la mujer la que está ahí con sus hijos todo el día. ¿Por qué? Porque el marido sale a trabajar. Porque la mujer es la que se queda con los hijos. En mi casa, cuando eran mis hijos chicos, yo levantaba un altar. Cada día que no había servicio, yo los sentaba y les contaba historias de la Biblia, de David, les contaba historias de Sansón, de Jonás, les contaba historias de la reina Esther, les contaba tantas historias para que ellos se enamoraran de la palabra. Y muchos de los valores que todavía ellos tienen en la actualidad son porque yo se los enseñé de niños. Les enseñé a escudriñar las escrituras, les enseñé a enamorarse de la palabra. Muchos de las cosas que todavía ellos tienen en su corazón han sido enseñadas por mí, porque ahí estaba con ellos, enseñándoles a que leyeran la Biblia, no como un castigo, no que, te portaste mal, ahora vete a leer la Biblia, no, sino como historias de amor, el nacimiento de Jesús, tantas cosas que de mi corazón salí a enseñarles a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo quería que ellos aprendieran a amar a Dios. Aún con mis nietas, cada vez que tengo oportunidad de estar con ellas, siempre hablo, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, porque así debe de ser, tener la palabra en la boca. Pero ¿qué le voy a enseñar a mis nietos? ¿Qué les voy a enseñar a los que vienen atrás de mí? ¿Qué les voy a enseñar si yo estoy vacía? Si yo no lleno mi vaso, si yo no lleno mi corazón, si yo no escudriño la palabra. ¿Cómo van a saber que todo esto que está pasando es algo que ya está escrito en la Biblia? ¿Cómo van a saber que dice la palabra de Dios que en el Salmo 91, que dice que no tendremos temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya? ¿Cómo lo van a saber si yo no se los digo o ellos no lo escudriñan? Sí, porque ahorita estamos viviendo una mortandad. Ahorita andamos viviendo en saetas que vuelan de día, de mortandad que anda en la noche. Pero dice el Señor, su promesa tan grande que es que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Así es que, hermanos, hermanas, yo les invito a que ustedes, sus hijos, ustedes mismas, llénense de la palabra de Dios, que cuando alguien, un vecino, vecina esté pasando una situación difícil, ustedes pueden hablarle, no de su estómago, no de su pensamiento, no de su carne, sino hablarles palabra viva y eficaz. Dice la palabra también de Dios en el libro de Isaías que no vuelve vacía. No vuelve vacía. Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, esa palabra va a quedar ahí sembrada. Y en su momento Dios la va a hacer florecer a su momento. Conocemos gente que hace años le hablamos la palabra de Dios y apenas estamos mirando frutos. Conocemos a gente que le hablábamos y creíamos que nunca iba a entender o que siempre iba a ser dura en su corazón para acercarse, y ahora estoy mirando las promesas de Dios cumplidas, la palabra de Dios cumplida, hermanos, hermanas.
Así es que yo las invito. No hagan oídos sordos a la palabra. Escudriñenla, dense un tiempo todos los días, búsquense una libreta, vean qué hay en la Biblia, vean todo lo que dice. A mí me quebranta ver tantas cosas que Dios hizo, tantas cosas que no puedo imaginar que el sol se detuvo todo el día para que esa guerra fuera ganada por los israelitas. No puedo entender cómo fue que eso pasó, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Saben que la Biblia fue escrita en 3 idiomas? Primeros 3 idiomas, los primeros libros. El primer idioma fue el arameo, el segundo idioma fue el hebreo, el tercer idioma fue el griego, y del griego fue que lo fueron traduciendo a otros idiomas para que ahora podamos entenderla, para que ahora podamos saber de qué se trata, porque ni tú ni yo ni mucha gente habla griego, ¿verdad? Pero sí hablamos español y nuestra Biblia está escrita también en español para que podamos entenderla. Y si tú no la quieres leer es porque no quieres, más no porque no puedas. Si tú no quieres escudriñarla es porque tiempo lo tienes, porque yo creo que sí tenemos un tiempo, porque igual la palabra de Dios dice que tenemos tiempo para todo. Si hay un tiempo para todo, ¿sí? Dios nos da ese tiempo. Así es que date ese tiempo, hermana. Enamórate de la Biblia, enamórate de la palabra. ¿Sabes que fue escrita en un material que se llama papiro? Que era una caña que molían, que crecía alrededor del río y que molían y eran rollos, porque la Biblia habla de rollos. Ahora, gracias a Dios, la tenemos por capítulos, versículos, libros, o sea, tenemos la Biblia, es más, ya la tenemos hasta grabada para que tú la puedas poner audible y la estás oyendo en tu celular en vez de estar oyendo, no sé, no te voy a decir qué porque, bueno, es cosa tuya, pero ya está la Biblia grabada, ya no veo, ya no alcanzo a ver. Pon tu Biblia audible y vas a entenderla y vas a oírla. Amén, hermanas. Pues yo las invito. Yo creo que el tiempo que me dieron es corto y si no me quita el hermano Ángel, pues voy a seguir aquí hablándoles y hablándoles y hablándoles. Pero yo las invito a que lean la Biblia, se enamoren de ella. Acuérdense que es nuestro primer punto de nuestra declaración de fe de alcance victoria internacional. Sí, que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y conducta. Nuestra fe tiene que estar basada en este libro. Nuestra fe tiene que estar basada en los escritos. ¿Quién le escribió? Puedes decir, muchos dicen, hombres le escribieron. Claro que sí, le escribieron hombres. Aproximadamente 40 autores. 40 autores, entre pescadores, príncipes, reyes, entre médicos, no sé, pastores. Fue una infinidad de personas, fueron muchas personas quienes se dedicaron a escribir libro por libro. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que cada libro concuerda, que no se contradice. Que a pesar de que pasaban tantos años entre una recopilación de un libro y el otro, todo está perfectamente planeado y alineado, porque el inspirador se llama Espíritu Santo y Él es el que está aquí. Ahí está aquí en la Biblia. Cada vez que abres la Biblia, ahí está el Espíritu Santo, hablando, redarguyendo, diciéndote, no temas que yo estoy contigo, no temas que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre, Dios va a estar ahí siempre. Y eso te lo dice a través de su palabra y del Espíritu Santo que mora en ella y que mora en nosotros y que habla nuestra vida. Es que hermanos, hermanas, jovencitas, si es que me están escuchando, conéctense a la Biblia. Desconéctense un rato del celular y conéctense a la Biblia. Es bueno, porque en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta tarde y que la pasen muy bien. Que Dios les bendiga.